Así transcurría la existencia en Sodoma y Gomorra, las urbes más depravadas de la antigüedad. Una metrópolis donde la indecencia resonaba en cada rincón, donde se glorificaba el vicio y la agresión era cotidiana. Una comunidad tan degenerada que desencadenó la furia celestial como ninguna otra. Esta es la crónica de Sodoma y Gomorra, poblaciones que se transformaron en emblema de corrupción. ¿Estás preparado para descubrir lo que realmente ocurrió tras aquellos muros antes de que el fuego y azufre descendieran del firmamento reduciéndolas a escombros? El abrasador astro rey castigaba la llanura del Jordán, iluminando 5 ciudades que se alzaban en aquella región próspera. Entre ellas, Sodoma y Gomorra sobresalían por sus imponentes murallas y el bullicio constante que emanaba de sus callejuelas. Corría el año 1900 a.C., y mientras el patriarca Abraham pastoreaba sus rebaños en las colinas de Canaán, las urbes de la planicie florecían en medio de la opulencia. Sodoma, la más prominente, era regida por un monarca llamado Bera. Sus avenidas anchas y transitadas albergaban mercaderes, artesanos y una población que se deleitaba con la fertilidad de aquellas tierras bien irrigadas. Las corrientes del Jordán nutrían los campos circundantes, garantizando cosechas abundantes y pastizales verdes para el ganado. Como se narra en Génesis 13, aquella planicie era, como el jardín del Señor, una tierra de prosperidad semejante a Egipto. Pero la bonanza material ocultaba una realidad oscura. Los varones de Sodoma, según Génesis 13:13, eran malvados en extremo y pecadores contra el Señor. La riqueza había engendrado arrogancia, ociosidad y un desdén por los principios divinos, evidente en su trato a forasteros y desvalidos. En esos días, un joven llamado Lot, sobrino de Abraham, había optado por residir en las ciudades de la llanura. Años atrás, cuando sus pastores disputaban con los de su tío por los mismos pastos, Abraham le ofreció a Lot elegir su destino. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha; si vas a la derecha, yo iré a la izquierda, manifestó el patriarca, mostrando su espíritu conciliador. Lot alzó la vista y contempló la llanura del Jordán, advirtiendo que estaba irrigada por doquier. Optó entonces por toda la planicie y partió hacia el oriente. Así, tío y sobrino se separaron. Abraham permaneció en Canaán, mientras Lot estableció su campamento cerca de las ciudades de la llanura, incluso junto a Sodoma. Su elección se basó en lo superficial, la belleza y fertilidad de la zona. Ignoraba los desafíos espirituales que enfrentaría al convivir con un pueblo cuyos valores chocaban con los suyos. Inicialmente, habitó en las afueras, manteniendo su estilo nómada. Pero con el tiempo, seducido por las comodidades urbanas, se trasladó al interior de los muros, adquirió una vivienda y forjó lazos con los lugareños. Dentro de Sodoma, la vida era un contraste. En plazas y mercados, los tratantes negociaban productos de tierras lejanas, caravanas traían sedas, especias y joyas, convirtiendo la urbe en un centro comercial. Pero al caer la noche, cuando las puertas se cerraban, los verdaderos valores de sus moradores salían a la luz en prácticas que ofendían al Creador. Los sodomitas habían creado un código moral propio, alejado de los designios divinos. La hospitalidad, virtud sagrada en el Oriente Antiguo, había sido reemplazada por hostilidad hacia extranjeros y necesitados. Como luego revelaría el profeta Ezequiel, 16, 49-50. El crimen de Sodoma fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Fueron altivos e hicieron abominación delante de mí, y las destruí cuando lo vi. Lot, aunque habitaba entre ellos, conservaba en su corazón las enseñanzas de Abraham sobre el Dios verdadero. Cada día se sentía más extranjero en aquel lugar, perturbado por lo que veía y oía. La Escritura luego lo describiría como aquel justo que, morando entre ellos, afligía su alma recta cada día viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 2 Pedro 2, 7-8. Las tensiones entre sus valores y el ambiente crecían sin cesar. Su posición en Sodoma era ambigua. Lo respetaban suficiente para sentarse con los ancianos en la puerta de la ciudad, donde se juzgaban asuntos importantes, pero lo miraban con recelo por no compartir sus costumbres. Mientras, en las colinas de Hebrón, Abraham continuaba su camino de fe, sin saber que pronto intercedería por aquellas ciudades cuya perversidad había llegado al cielo. El clamor contra Sodoma y Gomorra se intensificaba, y el juicio divino se acercaba como nubes de tormenta. El juicio inminente.
El Señor observaba con dolor la conducta de aquellos habitantes. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha agravado, y su pecado se ha hecho muy grave, declaró el Eterno. Génesis 18:20. No eran rumores, su maldad había alcanzado un punto que la justicia no podía ignorar. En ese mismo periodo, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, cerca de los encinares de Mamré. Su campamento era un remanso de paz, en contraste con el caos moral donde vivía su sobrino. El patriarca, ya anciano, alzó los ojos y divisó a 3 varones cerca. Inmediatamente corrió a recibirlos, postrándose. Mi señor, si he hallado gracia ante ti, te ruego que no pases de largo. Traeré agua para lavar vuestros pies, y descansad bajo este árbol. Os daré un bocado de pan para reponer fuerzas antes de seguir. Los visitantes aceptaron. Abraham corrió a la tienda, pidió a Sara que preparara panes ácimos, escogió un ternero tierno y lo sirvió con mantequilla y leche. Mientras comían, él permaneció de pie, atendiéndolos. El contraste era evidente, mientras en Sodoma los forasteros eran maltratados, Abraham mostraba la hospitalidad que agrada a Dios. Pronto comprendió que no eran simples viajeros, uno era el Señor manifestado en forma humana, y los otros 2, ángeles. Durante la comida, Dios reafirmó su promesa de que Sara tendría un hijo al año siguiente, noticia que hizo reír a la anciana en secreto. Después, los visitantes miraron hacia Sodoma, y el Señor compartió su propósito con Abraham. No ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, pues él será padre de una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces le reveló el juicio que caería sobre Sodoma y Gomorra. El clamor contra ellas es grande, y su pecado es gravísimo. Descenderé para ver si han llegado a tal extremo, y si no, lo sabré. Los 2 ángeles partieron hacia Sodoma, pero Abraham quedó ante el Señor, angustiado por su sobrino Lot y los habitantes. Con humildad, inició una intercesión memorable. ¿Destruirás al justo junto con el impío? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿los aniquilarás? ¿No perdonarás el lugar por ellos? Apelando a la justicia divina, Dios respondió: si hallo 50 justos, perdonaré la ciudad por amor a ellos. Abraham persistió, reduciendo el número gradualmente. ¿Y si faltan 5? ¿Destruirás la urbe por 45? El Señor aseguró que no lo haría. El diálogo continuó hasta que Abraham preguntó: ¿y si solo hay 10? No la destruiré por esos 10, prometió Dios. Abraham no sabía que la perversidad de Sodoma superaba lo imaginable. Mientras él intercedía, dentro de sus muros la decadencia moral seguía su curso, poniendo en peligro incluso a quienes osaran entrar. La noche de infamia. Al anochecer, los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta, lugar de autoridad, y, al verlos, se postró. Mis señores, os ruego que paséis la noche en mi casa. Lavad vuestros pies, y al amanecer seguiréis vuestro camino. Inicialmente, ellos rehusaron, pero Lot insistió, sabiendo el peligro de dormir en las calles. Finalmente, accedieron. En su casa, les sirvió pan sin levadura y les dio cobijo. Pero antes de que pudieran acostarse, una turba rodeó la casa, hombres de todas las edades, de cada barrio, clamando: «Trae a los forasteros. Queremos conocerlos». Lot, horrorizado, salió y les rogó: «Hermanos, no obréis tan mal. Os daré a mis 2 hijas vírgenes, pero no hagáis nada a estos hombres, pues están bajo mi protección». La multitud se burló, acusándolo de juzgarlos. Intentaron derribar la puerta, pero los ángeles cegaron a los atacantes y ordenaron a Lot que reuniera a su familia, pues destruirían la ciudad. Al amanecer, los ángeles los sacaron, advirtiéndoles: «Huid, no miren atrás». Mientras huían, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. La esposa de Lot, desobedeciendo, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Lot, en un acto extremo, demostró cuán sagrado consideraba el deber de la hospitalidad, incluso ante la perversión generalizada de Sodoma. Su oferta de entregar a sus propias hijas para proteger a sus invitados revela la profundidad de su compromiso con este principio, pero también expone la atmósfera moral corrupta de la ciudad, donde tal decisión podía parecer, en su desesperación, la única opción. Sin embargo,
La turba rechazó incluso esa terrible propuesta. «¡Sal de ahí!», gritaron, empujando a Lot. «Este forastero vino a vivir entre nosotros y ahora pretende erigirse como nuestro juez. Ahora te haremos más daño a ti que a ellos». Su respuesta no solo mostraba el rechazo a la oferta de Lot, sino también su condición de marginado. A pesar de vivir años entre ellos, nunca fue verdaderamente aceptado por mantener valores ajenos a la depravación sodomita. La situación empeoró rápidamente. La multitud, cada vez más agresiva, se abalanzó contra Lot, intentando derribar la puerta. Fue entonces cuando los visitantes revelaron su verdadera naturaleza. La intervención divina. Los ángeles extendieron sus manos, arrastraron a Lot al interior y cerraron la puerta. Acto seguido, cegaron a los hombres que estaban afuera, desde el más joven hasta el más anciano, dejándolos desorientados y tropezando contra las paredes, incapaces de encontrar la entrada. El caos estalló en las calles, con gritos de frustración y terror resonando entre las casas. Este milagro fue una advertencia divina, una muestra de poder destinada a provocar arrepentimiento. Pero ni siquiera esto bastó para conmover los corazones endurecidos de Sodoma. Dentro de la casa, Lot, temblando, comprendió finalmente que sus huéspedes no eran simples viajeros. Los ángeles, con voz urgente, le ordenaron: «¿Tienes a alguien más aquí? Yernos, hijos, hijas, o cualquier otro familiar en la ciudad. Sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo». El clamor de su maldad ha llegado al Señor, y Él nos ha enviado para ejecutar su juicio. La huida de Lot. La revelación cayó como un rayo sobre Lot. Los años de convivencia con la perversidad estaban por terminar en catástrofe. Corrió por las calles oscuras hacia la casa de sus futuros yernos, pero estos, al escuchar su advertencia, se burlaron. «¿Estás loco?». Se rieron, creyendo que hablaba delirios. Lot insistió, pero cuanto más lo hacía, más se mofaban. Para ellos, Sodoma era indestructible, una ciudad próspera e invencible. Derrotado, regresó a su casa al amanecer. Los ángeles, impacientes, lo urgieron. «Levántate. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas, o perecerán con la ciudad». Pero Lot vacilaba. Años de arraigo en Sodoma lo habían atado, propiedades, relaciones, toda una vida construida allí. Abandonarlo todo le resultaba inconcebible, incluso ante la inminente destrucción. Viendo su indecisión, los ángeles actuaron. Lo tomaron de la mano, junto a su mujer e hijas, y lo sacaron de la ciudad. Fuera de los muros, uno de ellos le advirtió: «Huye por tu vida. No mires atrás ni te detengas en la llanura. Escapa a las montañas, o perecerás». La destrucción de Sodoma y Gomorra. El sol comenzaba a ascender sobre el valle del Jordán, pero esa mañana, el aire estaba cargado de presagio. Lot, su esposa y sus hijas corrían por el camino polvoriento, dejando atrás la ciudad que alguna vez fue su hogar. «Oh, no, mi señor», rogó Lot, mirando hacia las montañas distantes. «Tu siervo ha hallado gracia ante ti, y tu misericordia me ha salvado. Pero no puedo huir a las montañas, el desastre me alcanzará. Mira, aquella ciudad pequeña, Zoar, está cerca. Permíteme refugiarme allí». El ángel accedió. «También en esto te escucharé. Date prisa, porque no actuaré hasta que llegues». Mientras huían, la advertencia final resonó: «No mires atrás». Era una prueba de obediencia y desapego. Entonces, el Señor hizo llover fuego y azufre desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24. El estruendo fue ensordecedor, columnas de llamas devoraron las ciudades en un instante. Las construcciones que albergaron tanta perversidad se redujeron a escombros humeantes. Pero la esposa de Lot, desobedeciendo, volvió la vista. En ese mismo instante, se transformó en una estatua de sal. Las consecuencias. Al día siguiente, Abraham, desde las colinas de Hebrón, contempló el humo que ascendía como el de un horno, Génesis 19:28. Donde antes hubo prosperidad, ahora solo quedaba desolación. Lot y sus hijas llegaron a Zoar, pero el terror lo impulsó a refugiarse en una cueva en las montañas. Allí, en un giro trágico, sus hijas, creyendo que eran los últimos supervivientes en la tierra, lo embriagaron y se acostaron con él para preservar su linaje. De estas uniones nacieron Moab y Ben,
ancestros de los moabitas y amonitas, pueblos que luego serían rivales de Israel. La lealtad de la familia de Lot contrastaba marcadamente con el entorno moral en que vivían. ¿Cómo habría sido el aspecto físico de Sodoma? Aunque la Escritura no ofrece descripciones directas de su arquitectura, podemos deducir algunas características basándonos en hallazgos arqueológicos de otras ciudades cananeas de la misma época. Es probable que Sodoma estuviera cercada por murallas sólidas y elevadas, diseñadas para protegerla de ataques enemigos. El hecho de que Lot se sentara en las puertas de la ciudad sugiere la existencia de una entrada principal, posiblemente custodiada por torres defensivas. Dentro de estas murallas, las calles habrían sido estrechas y serpenteantes, conectando el centro comercial con las zonas habitacionales. Las viviendas comunes eran construcciones modestas de 1 o 2 pisos, hechas con ladrillos de barro secado al sol. Los techos planos servían como terrazas donde los habitantes descansaban durante las cálidas noches. En el corazón urbano se encontraba una plaza central, punto de encuentro para los mercados cotidianos y sede de los edificios gubernamentales. La residencia del rey debía ser la más destacada, quizá un pequeño palacio erigido con piedras talladas y maderas traídas de otras regiones. También habría templos dedicados a divinidades locales situados en zonas prominentes. Aunque no se mencionan explícitamente en el relato de Sodoma, la evidencia de ciudades vecinas indica que la religión cananea y sus prácticas poco morales formaban parte integral de la vida urbana en aquella época. Si bien la Biblia no especifica los rituales religiosos de Sodoma, el contexto histórico sugiere que sus habitantes rendían culto a divinidades cananeas como Baal, Astarte y Moloc. Estas religiones politeístas incluían con frecuencia ceremonias de fertilidad que más tarde serían severamente condenadas por la ley mosaica. En estos templos, los sacrificios animales eran habituales, y en situaciones extremas, algunas culturas de la región incluso practicaban sacrificios humanos, en particular de niños, como lo evidencian otros pasajes bíblicos. Otro componente presente en muchos cultos cananeos era la prostitución ritual. Se creía que mantener relaciones sexuales con sacerdotes o sacerdotisas favorecía las cosechas y aseguraba la prosperidad. Esta forma de adoración contrastaba radicalmente con la fe monoteísta de Abraham y Lot, quienes veneraban a un único Dios que exigía rectitud moral. En cambio, los sodomitas servían a deidades que no solo toleraban, sino que promovían prácticas consideradas reprobables por las Escrituras. En el antiguo Oriente Medio, la hospitalidad no era solo una costumbre social, sino una responsabilidad sagrada. Brindar comida, bebida y alojamiento a los forasteros se consideraba un imperativo moral. El caso de Sodoma presenta una distorsión impactante de este valor. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad, Lot actuó conforme al protocolo ofreciendo hospedaje y alimento. Sin embargo, los hombres de Sodoma no vieron a los visitantes como personas a quienes acoger, sino como objetos para saciar sus deseos más perversos. Este giro alarmante en los valores fue subrayado por el profeta Ezequiel, quien, además de señalar su orgullo y falta de compasión hacia los necesitados, denunció que cometían actos abominables. Ezequiel 16, 49-50. El comportamiento de los habitantes al rodear la casa de Lot no fue un hecho aislado, sino una muestra de una sociedad que había normalizado la violencia sexual y la degradación de los extranjeros. Una transgresión brutal de las normas no escritas de hospitalidad que sostenían la vida comunitaria en tiempos antiguos. La respuesta divina ante tal corrupción subraya cuánto valora el Creador el trato que se da a los vulnerables y a los forasteros. Entre los aspectos menos comentados de la maldad de Sodoma estaba su indiferencia hacia los pobres. Ezequiel denuncia explícitamente que, aunque gozaban de abundancia de alimento y tiempo libre, no extendieron su mano al necesitado. Ezequiel 16:49. En medio de tanta prosperidad, la apatía hacia el sufrimiento ajeno se volvió sistemática. Mientras la élite disfrutaba de lujos y comodidad, los más frágiles eran ignorados o directamente oprimidos. Algunas tradiciones rabínicas posteriores, aunque no forman parte del canon bíblico, ilustran esta crueldad con relatos que describen cómo se humillaba o castigaba a quienes pedían limosna. En contraste, Abraham, a pesar de su riqueza, mantenía su tienda abierta en todas direcciones, listo para recibir a viajeros. Su generosidad representaba el ideal divino de justicia social. La lección es clara:
la riqueza sin compasión se convierte en una causa de juicio, no en señal de bendición. En cuanto a la estructura familiar en Sodoma, aunque la Biblia no entra en muchos detalles, la historia de Lot nos permite entrever ciertos aspectos. Se sabe que tenía esposa y al menos 2 hijas comprometidas con hombres de la ciudad, lo cual sugiere que los matrimonios arreglados eran comunes, como en gran parte del entorno cultural de entonces. La manera en que su esposa se adaptó a la vida sodomita, al punto de mirar atrás con pesar al huir, sugiere que las mujeres podían asimilar rápidamente los valores del entorno, incluso si estos entraban en conflicto con las enseñanzas patriarcales. La desesperada propuesta de Lot de entregar a sus hijas a la turba, aunque moralmente inadmisible, refleja el poder absoluto que tenían los patriarcas y la importancia suprema que se daba a la hospitalidad. Las mismas hijas, criadas en ese ambiente corrupto, demostraron haber absorbido esa mentalidad al embriagar a su padre para concebir descendencia. Esto muestra cómo una cultura degradada puede influir profundamente incluso en quienes logran escapar físicamente de su destrucción. La aniquilación de Sodoma y Gomorra dejó cicatrices visibles en la geografía del sur del Mar Muerto, una región propensa a movimientos sísmicos hasta hoy. La Biblia relata que Dios hizo llover fuego y azufre desde el cielo. Algunos investigadores relacionan esta descripción con eventos geológicos. La zona está situada sobre la falla tectónica sirio-africana, lo cual la hace vulnerable a terremotos y erupciones. Allí también se encuentran depósitos de betún, azufre y gas natural. Ciertos científicos consideran que un terremoto pudo liberar estos materiales inflamables, provocando incendios y explosiones que, desde la perspectiva antigua, parecerían fuego descendiendo del cielo. Las aguas del Mar Muerto, con su altísimo contenido de sal y minerales, volvieron la tierra estéril, impidiendo el crecimiento vegetal y dejando un paisaje árido que coincide con la imagen bíblica. Aunque puedan identificarse mecanismos naturales, el texto sagrado atribuye claramente la destrucción a la intervención directa de Dios, utilizando la naturaleza para llevar a cabo su juicio. A lo largo de los siglos, arqueólogos e historiadores han tratado de localizar físicamente las ciudades destruidas. Varias teorías apuntan a sitios alrededor de la península de Lisán. Excavaciones en lugares como Babedra y Numeira han revelado ciudades de la Edad del Bronce destruidas por fuego entre 2350 y 2000 a.C., periodo que coincide con el tiempo de Abraham. Se han descubierto capas de ceniza y signos de incendios, lo que ha fortalecido la idea de un vínculo con el relato bíblico. En 1924, el arqueólogo William F. Albrecht identificó 5 lugares que podrían corresponder a las 5 ciudades de la llanura mencionadas en Génesis: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Zoar. De estas, solo Zoar fue preservada como refugio temporal para Lot. Las demás corrieron la misma suerte de ruina total. Aunque Sodoma y Gomorra suelen acaparar la atención, Deuteronomio 29 horas y 23 minutos confirma que también Admá y Zeboim fueron destruidas, dejando la tierra quemada e infértil. Estas ciudades formaban una alianza regional, unidas no solo por fines económicos y defensivos, sino también por costumbres similares. Su desaparición provocó un vacío demográfico, alterando rutas comerciales y el equilibrio de poder durante generaciones. La historia de Sodoma y Gomorra ha perdurado como un poderoso símbolo literario y espiritual. En los textos apócrifos y el Nuevo Testamento se la cita como ejemplo del juicio divino. Jesús mismo se refirió a ella en Lucas 17, 28-29, comparando sus días con los de Lot, donde la gente vivía su cotidianidad hasta que la destrucción llegó súbitamente. Pablo y Pedro también la mencionan para advertir sobre las consecuencias de rechazar los principios de Dios. Judas la cita como imagen del fuego eterno reservado para los impíos. En la literatura medieval, Sodoma representó el pecado en su máxima expresión. Dante, en la Divina Comedia, ubicó a los sodomitas en el 7º círculo del infierno. Esta narrativa muestra un equilibrio entre la justicia implacable de Dios y su misericordia infinita. El diálogo entre Abraham y el Señor pone de relieve su disposición a perdonar incluso ciudades enteras por unos pocos justos, evidenciando su compasión. Pero la destrucción final confirma que su justicia no se compromete frente al pecado persistente. El rescate de Lot y sus hijas demuestra que Dios sabe liberar a los que le son fieles, mientras reserva castigo para los injustos. 2 Pedro 2:9.
Esta historia también establece el principio del remanente. Dios siempre conserva un grupo, por pequeño que sea, a través del cual cumple sus designios. El relato encierra numerosas enseñanzas morales atemporales. Nos advierte que la riqueza sin ética es peligrosa. Resalta la importancia de tratar bien al extranjero y al débil. Muestra el riesgo de ceder valores por comodidad, como hizo Lot al elegir vivir en Sodoma. Subraya el poder de la intercesión, como la de Abraham por toda una ciudad. Y enseña que mirar atrás, como hizo la esposa de Lot, puede significar perder de vista el llamado divino. Sodoma y Gomorra cayeron, pero su historia perdura como advertencia para todas las generaciones. Pedro lo dejó claro, Dios redujo estas ciudades a cenizas como ejemplo para los que vivirían impíamente, 2 Pedro 2:6. Jesús mismo dijo que, en el juicio, Sodoma y Gomorra serían tratadas con más indulgencia que las ciudades que rechazaran su mensaje, Mateo 10:15. Isaías, dirigiéndose a Jerusalén, advirtió que sin el resto fiel, serían como Sodoma, Isaías 1:9. Así, esta historia se convierte en un hito dentro del relato bíblico sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Y aún en medio del castigo, resplandece la esperanza, Dios siempre extiende su mano a quienes permanecen fieles. Sodoma fue destruida, pero Lot fue rescatado. Las ciudades ardieron, pero Abraham permaneció como portador de la promesa. Esta tensión entre justicia y gracia recorre toda la Biblia y alcanza su plenitud en la cruz, donde ambas se encuentran de manera perfecta.